¿Qué tal? Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un tema, un verdadero rompecabezas. La estructura de la seguridad y la función policial en México. Y para armarlo, tenemos las piezas. Por un lado, una colección académica clave, la Biblioteca Básica de Seguridad Ciudadana. Y por otro, un manual oficialísimo, Función Policial y Derechos Humanos. La misión de hoy es simple. Vamos a tratar de armar ese rompecabezas, pero usando solo sus propias piezas, sus manuales, sus leyes. Para ver qué imagen se forma, ¿no? Entender cómo fue diseñada esta maquinaria, pero desde adentro. Exacto. Entonces, ¿cuál es la pieza central? ¿Por dónde empezamos a armar? Yo diría que la pieza central es el concepto mismo de seguridad ciudadana. El tomo 1 de la biblioteca lo deja muy claro. A ver. Es que no se trata nada más de que no haya delitos. No es un vacío. Al contrario, es una construcción. Una acción que integra al Estado, a sus policías, pero también a la propia ciudadanía. O sea, no es algo que la policía hace y los demás nomás recibimos. Para nada. Se supone que debe ser un sistema colaborativo, de corresponsabilidad. Ok, entiendo. Si partimos de ahí, de que es una colaboración, analicemos a uno de los actores clave en esa ecuación, la entonces Policía Federal. ¿Qué era exactamente? Digo, ¿de dónde sale? Porque no siempre existió así. No, para nada. Su origen es bastante reciente y fíjate, es la respuesta a una crisis. La Policía Federal, como la conocimos, nace de un decreto presidencial del 1 de junio de 2009. Tan reciente. 2009. Sí, y no fue un capricho. Fue la consecuencia directa de la mega reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública de 2008. Pero lo más interesante es el cambio de paradigma que representó. ¿Cambio de paradigma? ¿A qué te refieres con eso? A que la policía, que por décadas fue vista como una fuerza, preventiva, ¿no? Patrullar, disuadir y ya. Lo clásico. Exacto. De pronto, con esta reforma, recibe atribuciones mucho más fuertes en investigación y en inteligencia. Pero espérame, ese es un cambio cultural gigantesco. Es como pedirle a un corredor de maratón que de un día para otro se vuelva, levantador de pesas. Es una gran analogía. Ser un buen policía de barrio requiere habilidades muy distintas a las de un analista de inteligencia. Los documentos explican cómo se pensó esa transición. Explican la estructura para hacerlo posible. Para poder cumplir esa nueva misión, se le dio una naturaleza jurídica muy específica, un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Ok, a ver, órgano desconcentrado. Para que nos quede claro a todos, ¿eso qué significa? Que podían actuar más rápido sin tener que pedirle permiso a un secretario en la Ciudad de México para cada operativo en, Tijuana. Justo. Les daba agilidad, autonomía operativa. Algo crucial cuando combates a un crimen organizado que no se espera a la burocracia, ¿no? Claro, y esa agilidad tenía una misión muy clara, que los propios documentos citan. Prevenir y combatir la comisión de delitos, para salvaguardar la integridad y derechos de las personas e instituciones. Y el objetivo final, según recuerdo, era generar confianza en la sociedad. Una meta Altísima. altísima. Y supongo que para siquiera aspirar a esa confianza, sus acciones no podían ser ocurrencias. Tenía que haber un manual de operación muy, muy estricto, unas reglas del juego muy claras. Sin duda. Y esas reglas empiezan en el documento más importante de todos, la Constitución. El artículo 21 es la piedra angular. El famoso artículo 21, el mero, no solo dice que la seguridad es una función compartida entre federación, estados y municipios, sino que establece los principios rectores que deben guiar la actuación de cualquier policía en México. Y esos principios son la clave de todo. Son legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y, muy importante, respeto a los derechos humanos. Esos 6. Ahora, aquí voy a ser un poco aséptico. Suenan muy bien en el papel. De hecho, son los principios que siempre salen a relucir cuando hay un escándalo de abuso de autoridad. ¿Explican los documentos cómo se asegura que esto pase del discurso a la calle? Es la pregunta del millón, claro. La respuesta que ofrece el sistema legal es la jerarquía normativa. O sea, no es solo una declaración de buenas intenciones en un artículo. Es como una cascada de reglas. Exacto. Arriba de todo, la Constitución. Inmediatamente después, los tratados internacionales de derechos humanos que México ha firmado.
luego leyes federales, como la propia ley de la Policía Federal, y al final los reglamentos internos. Todo un andamiaje legal. La idea es que la actuación de un agente no sea una decisión personal, sino la aplicación de un protocolo que, en teoría, está alineado con todos esos principios. Claro, sin reglas claras pues sería el caos. Pero una cosa es el software, las reglas en papel, y otra muy distinta el hardware, la gente que las aplica. ¿Cómo se organizaba esta institución para que un agente en Chiapas y otro en Sonora siguieran la misma partitura? ¿Quién hacía qué? Aquí es donde el rompecabezas se pone más complejo y, la verdad, fascinante. La Policía Federal no era un solo cuerpo monolítico. Ah, ¿no? No, estaba estructurada en 7 divisiones. 7, y cada una hiperespecializada. Un momento. 7 divisiones. Eso no suena a una policía tradicional, suena a un conglomerado. Pues es que esa es la lectura correcta. La especialización es una respuesta directa a la complejidad del crimen en el siglo XXI. Ya no basta con tener patrullas. Claro, necesitas a los geeks en la división científica, a los analistas de Wall Street en la antidrogas investigando lavado de dinero y a la infantería en fuerzas federales. Justo. Cada una parece diseñada para combatir un tipo de guerra completamente distinto. A ver, repasémoslas rápido, porque sus nombres lo dicen todo. Estaba la división de inteligencia, para generar información estratégica. Ok, los espías. Luego la de investigación, para armar los casos, ¿no? La de seguridad regional, que era la más visible, la que veías en carreteras federales, aeropuertos, fronteras. Hasta ahí digamos lo más clásico. Exacto. Pero luego viene lo nuevo. La división científica, que es básicamente el CSI de la corporación. Criminalística, informática forense, ciberseguridad. Ahí están los geeks que decía. Jaja, sí. Luego, la división antidrogas, con un enfoque claro en narcotráfico y sus finanzas. La de fuerzas federales, que era el cuerpo de reacción y restablecimiento del orden. Y finalmente, la séptima, la gendarmería. Espera, detente ahí. Gendarmería. Esa palabra tiene una connotación muy específica, casi militar, de control territorial. ¿Por qué crear una división con ese nombre? Totalmente. Fue una señal. El modelo de la gendarmería, según los documentos, estaba diseñado para proteger ciclos productivos y fuentes de trabajo en regiones donde la presencia del Estado era débil. O sea, para ir a lugares donde el crimen organizado ya estaba afectando la economía local. Exacto. Su misión era más de control territorial, una cosa distinta al resto. Y para supervisar a estas 7 divisiones había una Secretaría General para administrar todo y, muy importante, una unidad de asuntos internos. Un control interno, al menos en el papel. Al menos en el papel. Ok, entonces tiene 7 equipos de especialistas, pero para que no trabajen a ciegas necesitan información de calidad. Y aquí es donde uno de los documentos describe un proceso que parece sacado de película de espías, el ciclo de inteligencia. Esto me suena a la receta secreta de la organización. Podríamos verlo así, ¿eh? Es un proceso muy sistematizado en 4 pasos. Sirve para transformar datos crudos, chismes, rumores, en acciones estratégicas concretas. O sea, no es actuar por instinto. Para nada. Es actuar con método. A ver, explícanos ese método. Porque esto me suena a una cocina de alta gastronomía. No puedes nomás aventar ingredientes a la olla y esperar que salga algo bueno. Me gusta esa analogía. Vamos a usarla. El primer paso del ciclo es la planeación. Esto es como cuando el chef diseña el menú. Recibe una orden. Necesitamos desarticular a esta banda. Ok. Entonces planea qué platillo va a preparar, qué ingredientes, o sea, qué información necesita, quiénes serán los cocineros, o sea, los agentes, y qué utensilios, qué tecnología y recursos va a usar. El plan de ataque. El segundo paso debe ser conseguir los ingredientes, ¿no? Ir al mercado. Exacto. Es la recolección o captación. Y como en el mercado hay diferentes puestos, está el puesto de gabinete, donde consultas bases de datos que ya tienes, como Plataforma México, registros públicos. La información que ya está ahí. Eso. Y está el puesto de campo, que es ir a buscar los ingredientes frescos. Operaciones encubiertas, manejo de fuentes humanas, vigilancias. Es el trabajo más riesgoso y delicado. Y una vez que tienes la cocina llena de ingredientes, de datos por todos lados,
viene la magia del chef. Es el tercer y más importante paso, el análisis. Aquí es donde el analista de inteligencia toma todos esos ingredientes sueltos y empieza a crear el platillo. Procesa la información, la contrasta, la limpia y empieza a formular hipótesis. Este ingrediente combina con este otro. Justo. Identifica patrones, crea mapas de las redes criminales, entiende quién es el jefe, quién es el sicario, quién lava el dinero. Es donde un montón de datos sin sentido se convierten en un rompecabezas coherente. Para que al final se pueda servir el platillo. El chef le entrega el platillo terminado, que es un informe de inteligencia, al comensal, que son las unidades operativas. Y con esa inteligencia precisa, ellos actúan. ¿Y el resultado es una detención, el aseguramiento de un laboratorio? Un cateo exitoso, sí. Es el momento en que todo el trabajo de cocina se convierte en un resultado tangible en la calle. O sea que, en la práctica, esto representa un salto cuántico. Pasas de una policía que llega a la escena del crimen a recoger los platos sucios, a una que intenta meterse a la cocina del criminal para impedir que prepare el siguiente golpe. Es la diferencia entre ser reactivo y ser estratégico. Y un poder estratégico tan grande, la capacidad de investigar tan a fondo la vida de las personas, exige límites muy claros, unos frenos muy potentes. Y esto nos lleva de vuelta a un punto que ambos documentos enfatizan muchísimo. Los derechos humanos. Tienen que ser el eje transversal de todo esto, ineludiblemente. El artículo 1 de la Constitución es categórico. Todas las autoridades, sin excepción, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. No es una opción, no es una sugerencia. Es un mandato. Y para la policía, esto se machaca de nuevo en el artículo 21, como uno de sus principios rectores. O sea, el respeto a los derechos humanos no es un extra, es parte del ADN que la ley exige que tengan. Y volviendo a mi escepticismo de antes, se queda en el papel. Porque crear un ciclo de inteligencia es crear una herramienta muy poderosa que podría usarse de formas muy oscuras. Bueno, el sistema legal contempla consecuencias. El incumplimiento de esta obligación puede generar responsabilidades de 3 tipos: administrativas, como una suspensión; penales, si la violación es un delito como tortura; y civiles, que implican la reparación del daño. Y las fuentes dan un dato concreto. El 31 de octubre de 2016 se creó la Unidad de Derechos Humanos dentro de la propia Policía Federal. Su trabajo era, precisamente, ser el puente con organismos como la CNDH y asegurarse de que este mandato se estuviera cumpliendo. Es un intento de poner un vigilante interno. Exacto. Y si conectamos esto con la profesionalización, el cuadro se vuelve más completo. Los textos que revisamos indican que los planes de estudio para la formación policial incluyen obligatoriamente ejes transversales sobre derechos humanos, cultura de la legalidad y perspectiva de género. La intención del diseño es clara, ¿no? Clarísima. Forjar una actuación que no solo sea eficaz contra el delito, sino que responda a los más altos estándares nacionales e internacionales de respeto a la dignidad humana. Bien, vamos a hacer una pausa y a juntar las piezas de nuestro rompecabezas. ¿Qué imagen hemos formado con estos documentos oficiales? Primero, que la seguridad ciudadana se concibe como un esfuerzo de colaboración, no solo un trabajo de la policía. Segundo, que la Policía Federal fue diseñada como una institución compleja, multifacética, con 7 divisiones especializadas para enfrentar las distintas caras del crimen moderno. Tercero, que su poder, aunque era muy amplio, estaba en teoría estrictamente acotado por un marco legal muy denso, con los derechos humanos como un eje central e innegociable. Y finalmente, que la adopción de herramientas como el ciclo de inteligencia demuestra una evolución consciente, un intento de pasar de un modelo de policía que reacciona al 911 a uno que usa la estrategia y la información para tratar de anticiparse. En síntesis, entender este diseño es clave para comprender los enormes retos de la seguridad en México. No es un asunto simple de policías y ladrones. Es un sistema legal, administrativo y operativo con múltiples capas. Y cuya eficacia depende de que cada una de esas piezas no solo funcione bien por sí misma, sino que embone perfectamente con las demás. Exacto. Después de revisar todo esto, a mí me queda una pregunta en el aire. Sabiendo que existe esta compleja maquinaria institucional diseñada en papel para proteger y servir con base en la ley y la inteligencia,
¿Qué se necesita para cerrar la brecha que a menudo existe entre la estructura oficial de la seguridad y la percepción de seguridad que vive la gente en su día a día?